Hola, en esta oportunidad hablaremos un poco acerca de lo que es la composición y degradación de los suelos. Si bien es cierto, a lo largo de la unidad hemos tratado temas más característicos y más detallados sobre cómo es el funcionamiento del suelo. Y en esta ocasión no será la excepción. Vamos a ver muy bien de cerca cómo se compone el suelo y qué es lo que afecta a dicho recurso, ¿no? Para que se pueda degradar este o se genere esta pérdida, ¿no? Y que es muy negativa en impactos ambientales. Concepto de suelo. ¿Qué entendemos por suelo, por la palabra? Bueno, a esta se le denomina como la capa superficial que sirve de sostén físico y fisiológico de las plantas, siendo este una mezcla de materia orgánica e inorgánica, aire y agua. Conjuntamente a este se le atribuye la importancia del suelo, ¿no? Ya que esto representa un factor para todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en todo el planeta, ¿no? Es por eso que es considerado como uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo socioeconómico, ¿no? De una región. En nuestro país, principalmente es un factor muy importante a la hora de generar economía. Es por ello la importancia del suelo. Al suelo, ¿no? En el clima podemos encontrar tres factores interesantes que van a ser la precipitación, la temperatura y el viento. Dichos cambios, pues a través de, digamos, o suponiendo un ejemplo, por ejemplo, a través de la temperatura y la precipitación, se influyen en los procesos de alteración y transformación mineral de las rocas. ¿Esto a qué conlleva? Por ejemplo, tenemos una roca, digamos que es esta, y acá en una grieta se acumula agua. Y esta posteriormente, cuando viene a congelarse, digamos época helada, el volumen del agua que había acá aumenta. Y por lo tanto, una vez que sucede esto, van a suceder fracturas en la roca. Y es algo así que sucede, ¿no? En la naturaleza. Como a esto se le puede conocer técnicamente como que la meteorización o simplemente procesos químicos, ¿no? El relieve, si bien es cierto, el relieve es la morfología, la forma, ¿no? De cualquier lugar. Se le denomina como el grado de inclinación que tenga el suelo y esta va a afectar su formación al modificar las relaciones de humedad, la remoción del suelo mismo y el grado de erosión. Todo va a depender del relieve para que el comportamiento de ese suelo sea bueno o negativo para este, ¿no? Y seguidamente también podemos hablar sobre los organismos, ¿no? Que los componen. Por ejemplo, tenemos tres grupos grandes, que es la vegetación, los animales y los microorganismos. Los principales componentes del suelo. El suelo se basa de tres importantes componentes. El primero es el que tiene más cantidad que ocupa del suelo, que vendría a ser el material mineral. Estos vendría a ser el que ocupa mayor parte de la estructura del suelo y además que vendrían a ser tanto como los nutrientes que contiene este, como lo puede ser el fósforo, el magnesio, el azufre, entre otros, que vendrían a ser resultado de la descomposición de materiales parentales. Luego se encuentra la materia orgánica, que vendría a ser todo, materia, todo compuesto de origen orgánico, como lo son los tejidos vegetales y animales, ya sean vivos o muertos. Eh, este se identifica dependiendo del tipo de suelo, ya que mientras más materia orgánica contiene el suelo, más oscuro este va a ser. Mientras menos materia orgánica, este va a ser más claro y se puede deducir que tienen una buena cantidad mineral. Por último y por menos importante, agua y aire, ya que el agua y el aire juntos ocupan de un 50 a un 60% del volumen del suelo. El volumen que ocupa el agua y el aire es muy variable, intercambiados entre sí dependiendo del grado de humedad que el suelo presente en un momento determinado. El perfil del suelo. El perfil del suelo vendría a ser un corte vertical en la que se puede notar la grafología de cada cantidad del suelo, que vendrían a ser los horizontes. Estos horizontes son diferentes entre sí, cada uno tiene características diferentes que los separan entre otros. Comenzando con el horizonte O, que vendría a ser la capa superficial del suelo, donde se deriva netamente 100% material orgánico o material particulado que se encuentra en esta capa. En el horizonte A es de coloración oscuro debido a la cantidad orgánica, de materia orgánica que este contiene y conocida como humus, siendo donde suministra mayor cantidad de nutrientes a las plantas. Dentro del horizonte E, que vendría a ser el medio del horizonte A y el horizonte B, es un horizonte aluvial que se encuentra comúnmente cerca a la superficie. El horizonte B, caracterizado por tener color menos oscuro, ya que se va degradando cada vez la materia orgánica, no llegando a este punto, tiene contenido de arcilla
y menos materia orgánica. El horizonte C, siendo de color mucho más claro por su nula ausencia de materia orgánica, en donde se encuentra mayormente el material parental proveniente de la roca madre por su cercanía a esta última capa. Y el horizonte R, que vendría a ser la roca madre, que fue donde se da el origen del suelo, y este es el sedimento que está sobre cada una de estas cosas. Hola, a continuación hablaremos sobre las propiedades físicas del suelo. Dentro de ellas tenemos cuatro propiedades importantes. La primera vendría a ser la estructura, que se define como la manera en que se reúnen las partículas del suelo en forma de agregados naturales o terroncitos. Está asociada con el espacio poroso del suelo y el movimiento del agua que hay dentro de este. Entre los tipos de estructura tenemos la granular o porosa, la unigranular, que vendría a ser muy porosa, la migajosa y los bloques. Siguiendo con las propiedades tenemos la textura del suelo, que es la porción en la que se encuentran los agregados o terroncitos, como vendría a ser la arena, el limo y la arcilla. Y esto determina los tipos de suelo. En la arcilla son partículas más chiquitas de 0.002 milímetros, el limo son partículas de 0.005 milímetros hasta los 0.02 milímetros y la arena son partículas más grandes de 0.05 milímetros. También tenemos el color del suelo, que puede proporcionar información clave sobre otras propiedades del medio edáfico. Por ejemplo, los suelos de colores grisáceos y con presencia de moteados o manchas son síntomas de malas condiciones de aireación. También tenemos la porosidad del suelo, que es una muestra total del suelo en función a la distribución del tamaño de las partículas o su textura y el arreglo espacial de estas partículas conformando agregados que vendría a ser la estructura. En general, la porosidad varía dentro de los siguientes límites. En los suelos ligeros, de 30 a un 45% de porosidad, en los suelos medios de 45 a 55% de porosidad, en los suelos pesados de 50 a 65% de porosidad y en los suelos turbosos de 75 a 90% de porosidad. Hablaremos también sobre las propiedades químicas del suelo. La partícula de arcilla en la química del suelo es el suelo o roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos de aluminios hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. En cuanto a la capacidad de intercambio catónico, la capacidad de intercambio catónico se define como la capacidad que tiene el suelo agrícola de retener y aportar los nutrientes de carga positiva que vendrían a ser los cationes. También tenemos el pH del suelo, que puede definirse como la concentración de iones de hidrógeno que afecta a muchas plantas como las legumbres, que no pueden crecer si el terreno es ácido. Después tenemos una de las propiedades más importantes que vendría a ser las funciones de los macro y los micronutrientes en el suelo. Estos macro y micronutrientes en condiciones naturales de cultivo en el suelo entran a la planta a través de las raíces. Ellos contribuyen al crecimiento y al metabolismo de la planta. Como podemos observar, tenemos al nitrógeno, al fósforo, al potasio y a los elementos menores como el calcio, el magnesio, el hierro, entre otros. También hablemos un poco sobre lo que es el antagonismo y la sinergia. Un ejemplo de antagonismo vendría a ser cuando aumenta la cantidad de fósforo del suelo, la planta no absorbe el zinc, el hierro. Cuando aumenta la cantidad de hierro dentro del suelo, la planta sí absorbe el fósforo. Y en la sinergia, cuando aumenta la cantidad de fósforo en el suelo, mejora la absorción de magnesio en la planta. Gracias. Propiedades biológicas del suelo. Las propiedades biológicas son así definidas a todo aquel microorganismo o ser vivo que se encuentra dentro del suelo y cumple una función específica dentro del rol y su ciclo. Entre ellos tenemos lo que es la materia orgánica. La materia orgánica es todo aquello que cubre la superficie terrestre, así como también mejora las condiciones físicas del suelo, en sí la textura, su estructura y su porosidad. También aumenta la infiltración y la retención del agua, evitando así que, digamos, en los cultivos se pueda haber sequía o se pueda dañar la tierra mediante arrastres por el agua, así como también incrementa la actividad biológica y con ello la disponibilidad de los nutrientes.
Luego tenemos a lo que son los microorganismos, una parte fundamental en ellos, ya que estos mejoran las condiciones físicas del suelo, como mencionamos anteriormente, así como también incrementa la actividad biológica, el suministro directo de los nutrientes, la fijación del nitrógeno en las leguminosas, ya que hay bacterias que se encargan de fijar el nitrógeno en el suelo, ya que el nitrógeno se encuentra en estado gaseoso. Luego tenemos los que son la conversión de compuestos orgánicos e inorgánicos para que éstas puedan ser asimilados por las plantas. A esto se le denomina mineralización. Luego también tenemos la solubilización compuesta inorgánicos para facilitar la absorción de las plantas, así como también reacciones antogénicas, parasitismo, control de fitopatógenos, entre otros. Luego está la humidificación de la materia orgánica. Pero, ¿a qué se define como humidificación? Pues consiste en la degradación progresiva de las moléculas orgánicas complejas a moléculas simples. Es decir, que estas van a ser absorbidas por las plantas, van a poder ser aprovechadas y cumplir un ciclo. La degradación de los materiales frescos viene a ser lo que es el humus frescos, así como también la síntesis y la condensación de moléculas orgánicas que terminan en humo resistente en la acción adicional de los microorganismos. La disponibilidad de macro y microorganismos del suelo, así como también mejora la condición física del suelo, aireación, nivel del pH, etcétera. Toma de muestra. ¿Para qué es muy importante la toma de muestras de suelo? Pues de esta forma podemos hallar el estado actual en el que se encuentra nuestro suelo, qué es lo que está pasando, podemos averiguar qué es lo que sucede dentro de nuestro suelo a través de una serie de métodos. Este consta de pasos muy simples. Tenemos lo que es la selección de herramientas. La selección de herramientas dependerá del estudio del terreno. ¿Qué herramientas vamos a poder utilizar para la extracción de una muestra? Luego tenemos el reconocimiento general de la propiedad, es decir, tenemos que analizar y hacer un reconocimiento de la propiedad o el área en el cual vamos a trabajar para poder evaluar si es accesible o no es accesible, si podemos acceder con maquinaria, no podemos acceder con maquinaria. Luego tenemos la selección del área de trabajo. Pues al ser un área bien extensa tenemos que evaluar y elegir los puntos estratégicos del cual sacaremos las muestras del suelo. Luego tendremos que elegir un método de toma de muestras. Este método de toma de muestras puede variar dependiendo a lo que quieras obtener o también a los métodos que existen. Por ejemplo, el método del cuarteo. Luego tenemos lo que es la extracción de las muestras para el análisis de propiedades del suelo. Como mencioné anteriormente, al elegir el método procedemos a la extracción de la muestra. Procedemos a extraer ese pedazo de terreno para luego ser evaluados, mandarlo a un laboratorio y que éste nos dé los resultados y así obtener los datos que necesitemos para realizar nuestra investigación o ver el estado actual del suelo. Y por último tenemos lo que son la colocación de la etiqueta. Este es la última parte, pero la más importante. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos evaluar de qué punto, podemos anotar de qué punto a qué punto hemos sacado los datos, podemos poner códigos, podemos evaluar, podemos simplemente le damos un valor el cual pueda ser diferenciado a través de las otras muestras. Depende de esta, es cómo salga nuestra investigación. Degradación del suelo. Se define como la reducción de la capacidad productiva por la pérdida de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, consecuencia de un manejo inadecuado de su conservación. Causas de la degradación del suelo. La degradación del suelo ocurre con la pérdida de la cobertura de la capa arable o la capa productiva del suelo, la que se origina por las siguientes causas: el cultivo en laderas, la deforestación, la agricultura migratoria, el manejo inadecuado del suelo, las quemas, el sobrepastoreo y el uso excesivo de la labranza. Existen diferentes tipos de la degradación de los suelos, unos provocados por el ser humano y otros por la misma naturaleza. Los más representativos son los siguientes: la degradación física. Esto abarca el anegamiento, la compactación, la erosión y degradación química, que abarca la acidificación, las pérdidas de nutrientes, la polución, la salinización y el uso excesivo de agroquímicos. La degradación física son los cambios de la estructura del suelo que no implica alteraciones en las propiedades químicas, pero sí en sus propiedades físicas. Los tipos de degradación física son el anegamiento o la inundación, la compactación y la erosión de suelos. Mecanismos de erosión. Esto es provocado por el agua, ya que este es un proceso erosivo típico de regiones tropicales, causado por la agresividad de la lluvia debido a las características de intensidad de duración y frecuencias asociadas a la fluviosidad.
Tenemos dos tipos, que es la erosión hídrica y la erosión eólica. En la erosión hídrica tenemos dos partes, que es profunda y superficial. Profunda, que es la remoción en masa y en cárcava. Y la superficial, que es al pique, en surco y laminar. En la erosión eólica tenemos que es en suspensión, es por saltación y de forma paulatina. Degradación química. Bueno, se da la degradación por la acidificación, por la pérdida de nutrición, la polución, la salinización y el uso excesivo de agroquímicos. Todo esto se puede contrarrestar con un diseño de sistema de drenaje, un riego con aguas de buena calidad. Probablemente haya reforestación, una aplicación de enmiendas orgánicas y la utilización de variedades tolerantes a la salinidad, una nivelación del terreno y por último una aplicación de enmiendas químicas, esto que es el encalado del suelo. Bueno, como conclusiones podemos decir que la composición y la degradación de los suelos están intrínsecamente conectados, porque el desequilibrio de uno se ve afectado por el otro. Es por ello la importancia de aprender sobre el cuidado de este recurso y comprender cada mecanismo que tiene en su desarrollo, para que de esta manera se pueda generar un balance en cualquier actividad antrópica que se venga realizando para favor de una sociedad.